Jueves de la segunda semana de Adviento. Como todos los jueves, pedimos por un incremento en las vocaciones al sacerdocio. Vamos a meditar lo que la liturgia nos ofrece para el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomada del libro de Isaías. La primera lectura dice así: Yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha. Y te digo, no temas. Yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel. Pero no temas, yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor. Y tu Redentor es el Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora afilada, nueva, de doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás, y dejarás las colinas como rastrojo. Las aventarás y el viento se las llevará y las dispersará a la tormenta. ¿Y tú te alegrarás en el Señor? Te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua en vano. Su lengua está reseca por la sed, pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques, la tierra árida en vertiente de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos silvestres. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y pinos, para que ellos vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, es el Salmo 144, que en realidad siempre responde el Salmo a la lectura, ¿no? El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Te alabaré, Dios mío, a ti el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. El Evangelio he tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15, dice así: Jesús dijo a la multitud: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido abiertamente. Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente. Y los violentos intentan arrebatarlo, porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, Él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Adviento en que estamos preparándonos para la venida del Señor y meditamos sobre todo en su venida gloriosa en estas primeras semanas,
La liturgia nos invita a poner nuestra mirada en aquel que viene a gobernar la tierra con su justicia y a los pueblos con su fidelidad, con rectitud. ¿Y por qué la liturgia nos trae estos textos? Porque al nosotros tener, como dice San Pablo, nuestra mirada puesta en el Señor, es importante que aprendamos a valorar la esperanza a la que hemos sido llamados, como dice San Pablo, esos tesoros de gloria, de la vida eterna, y que tenemos en nuestro interior al Espíritu Santo que, recibido en nuestro bautismo, nos ha hecho capaces de ser hijos de Dios en el Hijo y coherederos con Él de la vida eterna, de la gloria. Por eso es que el Señor dice en el Evangelio: les aseguro que no ha nacido ningún hombre de mujer más grande que Juan el Bautista. Pero sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Por qué? Porque Juan es como una bisagra que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Juan es el último de los profetas, si se quiere, ¿no? De hecho, acá lo dice Jesús también, dice: desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan, dice Jesús. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos que oiga. ¿Por qué dice Jesús todo esto? Porque el pueblo judío, ellos sabían, ustedes recordarán que Elías es uno de los profetas que tuvo muchísimas manifestaciones de Dios y que había dejado sin llover por muchísimo tiempo. Él fue el que, en nombre del Señor, ¿no? y por el Señor pudo vencer a todos los falsos profetas, ¿no? Elías es el que va a la cueva y se esconde en el monte Carmelo, y aún a pesar de tener tantas manifestaciones de Dios en su vida, tiene miedo cuando lo perseguían los paganos, ¿no? Y bueno, él es arrebatado vivo. Es decir, Elías no ha muerto nunca. Lo que cuentan los libros del Antiguo Testamento es que él fue arrebatado de la tierra, ¿no? Y el pueblo judío abiertamente cree que Elías tiene que volver, según lo que ellos tienen entendido, es que Elías tiene que volver antes de que venga el Mesías que ellos esperan, el pueblo judío. Y por eso Jesús dice, todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan, y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. Porque Juan el Bautista, lo precede al Mesías, lo precede a él. De hecho, en la cena pascual de los judíos, hay un momento en que el más pequeñito de la familia tiene que salir a la puerta y ver si pasa Elías, ¿no? En el ritual de ellos de la Pascua judía. Llama y si Elías no viene, lo esperan para el próximo año que celebran la Pascua. Y acá Jesús dice: yo les digo que en Juan ya vino ese Elías. Ya Elías ha vuelto. ¿Por qué? Porque él lo ha precedido a él, al Mesías. Pasa que el pueblo judío no lo reconoce. Por eso es que Jesús dice: si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. Pero Juan es parte de los profetas. Con él se termina el Antiguo Testamento. Y Jesús viene a traernos la buena noticia del reino de los cielos. Un reino en donde
nosotros podemos hacernos hijos de Dios, llegar a alcanzar esa dignidad de hijos de Dios por el bautismo, en virtud de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que nos ha justificado y nos ha hecho capaces de adquirir esa dignidad de hijos de Dios. Eso Juan el Bautista no lo tenía. A pesar de ser el más grande entre los nacidos de mujer en esta tierra, Juan el Bautista no tenía lo que nosotros ahora, en este reino de los cielos que el Señor ha venido a instaurar y en el cual ya vivimos si estamos en comunión con Él, no plenamente, pero aunque sea en un espejo, como dice San Pablo, después veremos cara a cara, este reino de los cielos en el que nosotros podemos llamar a Dios Abba, Papito, porque es nuestro papá en Jesús, el unigénito. Y este reino de los cielos en el que nosotros como piedras vivas somos parte de ese templo grande espiritual en el que Cristo es la cabeza y nosotros como miembros de la iglesia somos parte de su cuerpo para rendirle culto y alabanza al Padre. De eso Juan el Bautista no podía participar, porque no estaba. Él es el último de los profetas y por eso es que Jesús dice, les aseguro que no hay ningún hombre nacido de mujer más grande que él, pero sin embargo el más pequeñito, el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Porque el más pequeño en el reino de los cielos tiene la dignidad de hijo de Dios. El más pequeño en el reino de los cielos vive en comunión con Dios y el Espíritu de Dios vive adentro nuestro. Dice San Pablo que el Espíritu de Dios incluso aboga por nosotros con gemidos inefables, clamando a Dios, Abba, es decir, papito, porque dice que el Espíritu sabe cómo agradarle a Dios. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y esa es nuestra dicha y nuestra grandeza. Y poder tenerlo a Él en medio nuestro, porque Él ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, ahí está la diferencia entre nosotros como miembros ya del reino de los cielos y entre Juan. Aún el más pequeñito, dice Jesús, del reino de los cielos, es más grande que Juan, que es el más grande de entre todos los nacidos de mujer. Y tal como lo dice Jesús, Él es el Elías que tenía que venir, de acuerdo a lo que el pueblo judío esperaba, antes del Mesías. Él es el precursor de Cristo. Él es el que lo antecede y le prepara el camino. Entonces, aprovechemos este tiempo del Adviento para escucharlo a Juan, ese Elías que viene a preparar el camino del Señor y a decirnos, ¿no?, que allanemos los senderos, que dejémosle a Dios obrar, en una palabra, ¿no? Que no pongamos obstáculos a esta venida del Señor a nuestra vida. Que saquemos de nuestro corazón todos los obstáculos. De hecho, en la primera lectura, el profeta Isaías nos habla de este Señor que viene, de este Mesías al que Juan precedía como el Elías del que nos habla el Evangelio, y por eso dice el profeta Isaías, yo el Dios de Israel no los abandonaré, haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Dice, yo el Señor soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y el que te digo no temas, yo vengo en tu ayuda. Dice, yo te convertiré en una trilladora, trillarás las montañas y las pulverizarás. ¿Podemos nosotros solos preparar nuestro corazón para la venida del Señor? No. Pero con el Espíritu del Señor que aboga por nosotros con gemidos inefables, clamando Abba a nuestro Padre, con el Espíritu del Señor sí que podemos, porque Él puede, si nosotros somos dóciles a su obrar, ir sacando de nosotros todo. Nos va a permitir, como dice Jesús acá,
ser una trilladora afilada, de doble filo, que va trillando montañas y las pulveriza, montañas de egoísmo, montañas de odio, montañas de ambición, montañas de envidias, montañas de celos. ¿Cuántas montañas hay dentro de nuestro corazón que, como dice el Señor, yo vengo, no temas, yo vengo en tu ayuda? Solitos no podemos, pero Él con su Espíritu, si le dejamos, lo hace todo en nosotros. Y dice, aventarás, dice, trillarás las montañas y las pulverizarás y dejarás las colinas como rastrojo. Y tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda. ¿Por qué dice, y te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel? Porque cuando nosotros vemos su obrar en nuestra almita, sobre todo cuando nos vamos a confesar en el sacramento de la reconciliación, que uno sale livianito, ¿no? Muchas veces me gusta decir esa comparación, ¿no? Que a veces algunos podemos llevar una mochila pesadísima de pecados. Y por años y años, ¿no? Hay gente que lleva esa mochila a cuestas, ¿no? Pudiendo ser libre, con solo abajarse y reconocer su miseria delante del Señor y dejarlo a Él obrar. Por eso dice, y tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel, porque cuando vemos su obra en nuestra alma, cuando vemos que Él nos devuelve la vida interior, la paz interior, la integridad interior para llevar adelante cualquier cosa, ¿no? Uno se alegra en el Señor, se gloría en Él, en su obrar a través de su Espíritu. Es su Espíritu el que obra en nosotros, es su Espíritu el que transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, que luego nos hace participar de su naturaleza divina al comulgarlo. Es su Espíritu el que in persona Christi actúa en el sacerdote, que in persona Christi nos absuelve. Es su Espíritu el que obra todo. Es su Espíritu el que nos va santificando si lo dejamos. Es su Espíritu el que nos va permitiendo a nosotros que podamos allanar el camino para el Señor en nuestra alma. Poder sacar todos esos montes, ¿no? De pecados, de imperfecciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice San Pablo. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para Dios. Y dice acá, los pobres y los indigentes buscan agua en vano. Su lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques de agua, la tierra árida en vertientes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos. Así pasa en nuestro corazón cuando Él obra y lo dejamos obrar. Empiezan a surgir árboles de toda especie, maravillosos, que nos permiten dar frutos hermosos para la gloria de Dios. Solo está en nosotros abrir nuestro corazón a la acción de su gracia. Solo está en nosotros no poner obstáculos y dejarlo obrar. Solo está en nosotros el querer cambiar y el acudir al sacramento de la reconciliación, que es el que a través de la gracia que se nos comunica por la mano del sacerdote, quien persona Christi nos absuelve de nuestros pecados, recibimos toda la gracia y la fortaleza que necesitamos. Recibimos el poder mismo de Dios en nosotros, actuando, liberándonos. Y qué dicha para nuestra alma verse libre de tantos agobios espirituales. Y dice acá,
Haré todo esto, y dice acá, para que ellos vean y reconozcan, para que ellos reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Es decir, el profeta Isaías, con la primera lectura, hablándonos Dios a través de él, nos dice lo que ya nosotros, ahora viviendo en el reino de los cielos, después de Juan, podemos vivenciar este paso de Dios por nuestra vida, si lo dejamos. Y este renacer espiritual. El Papa Francisco decía, nosotros nos cansamos de pedirle perdón a Dios, pero Él no se cansa de perdonarnos. Él está siempre atento a nuestras necesidades espirituales, porque Él lo que más quiere es nuestro bienestar interior, la salud de nuestras almas. Abrámonos entonces a su obra y aprovechemos estos días que faltan para la Navidad, no para andar como desenfrenados buscando regalos y dejándonos aturdir por los ruidos del mundo, sino para silenciar al mundo y abrir nuestro oído y nuestro corazón, nuestra mente a Dios, para que Él nos ayude a ver, a darnos cuenta, como dice acá Isaías, para que ellos vean y reconozcan y reflexionen y comprendan de una vez. Y así, liberados de todas las montañas, colinas y valles que hay que aplanar en nuestros corazones, nos llenemos de árboles, ¿no? Árboles plantados por la mano del Señor que dan fruto y fruto y fruto para su gloria. Y entonces vamos a poder reconocer con gran alegría esto que Jesús dice, que ya Elías ha venido, el Elías que debía volver en Juan el Bautista, que nos ha dicho preparen el camino del Señor. Y vamos a entender entonces que tenemos más dicha que Juan, porque ya estamos en el reino de los cielos, que como dice nuestro Señor Jesucristo, el más pequeñito ya en el reino, el que más pequeñito vivencia esta vida en el reino, esta vida en la gracia, en el Espíritu, es más grande que Juan el Bautista. Y Juan se alegra, por supuesto, de ser el precursor del Mesías. Escuchémoslo a Juan, que nos dice, preparen, enderecen los senderos, preparen el camino para el que ya viene. Y cuando nosotros experimentemos todo esto, la liberación de nuestras almas, la restauración de nuestra dignidad de hijos de Dios a través del sacramento de la reconciliación y el cambio de vida, entonces vamos a reconocer lo que dice el Salmo. El Señor es bondadoso y compasivo. Y dice, te alabaré, Dios mío, a ti el único Rey. El Señor es bueno y tiene compasión de sus criaturas. Por eso Él obra en favor nuestro, siempre. Y dice que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan y anuncien, que proclamen la gloria de tu reino, que proclamen tu poder. Porque cuando uno es transformado interiormente, luego solita viene esa necesidad de comunicarlo, de decirle a los otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso dice el Salmo, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Reino eterno, dominio que permanece para siempre. El Señor es bondadoso y compasivo. Como decía el Papa Francisco, dejémonos misericordiar por el Señor. Él es misericordioso y está dispuesto siempre a darnos todo lo que necesitamos y a obrar en nuestro interior con su Espíritu todo lo necesario para que tengamos vida interior, una vida nueva, vida del reino, vida de comunión con Él,
vida en la gracia. Que así sea.